comenzamos. Ok, entonces, para que esto quede en el registro, hablamos de lecturas. Por lo regular, espero que tengamos siquiera en cada una de las religiones estudiadas o doctrinas estudiadas, puedan tener una lectura, que eso equivale a 2 créditos o 2 notas. Luego la exposición del tema que se asigna, entonces pueda sumar otros 2 y la asistencia 1 punto para un total de 5 por la calificación que al final estaríamos reportando a nuestro director con la finalidad de que emitan los certificados respectivos. Así que también agradecemos el contacto que ustedes tengan en lo que corresponde a este proceso con el hermano Oscar, que es nuestro secretario que nos ayuda con lo que corresponde a la recepción de los dineros de matrículas y en lo que corresponde a, también al registro de algunas, algunos eventos que estén dentro de la materia. Bien, eh, Ya, eh, profesor y pastor, de parte mía, yo soy asistente con la voluntad de Dios que me permita asistir este cuatrimestre. Ya cancelé los 150.000 al hermanito Oscar. Entonces, como asistente, su merced, yo ya cancelé. Muchas gracias, pastor, por su paciencia. no, hermana, usted por su apoyo, su presencia es un apoyo también para nosotros. Gracias por todas las formas en que ustedes apoyan este instituto y confiamos en el Señor que podamos seguir avanzando y siendo útiles en la formación de los hermanos para el servicio al Señor. Sí, Bueno, señor. Esa es eh, la idea de tratar de aprender lo mejor posible que pueda. Eh, entonces, eh, vamos a ver cómo me va con la voluntad divina de Dios. Muchas gracias, pastor, por todo no, no, lo que señora. hace por nosotros. A usted, un abrazo grande. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar en materia. Ya tenemos 15 minutos, se nos ha ido. Y el propósito de la clase de hoy, como estaba mencionando, es entrar a comparar las doctrinas de los mormones. Y quisiera escuchar de ustedes si pudieron ojear o revisar el material en lo que corresponde a las doctrinas. Y me gustaría la participación de ustedes, recordando que dentro del material está cómo se desarrolla la fundación de esta iglesia, el establecimiento de estas iglesias, basada en el libro del Mormón. Realmente ese es parte del fundamento que ellos tienen y al que más miran para orientar las enseñanzas, las prácticas y todo lo que corresponde con esta religión. Y recordando que dentro de la experiencia que tuvo este hombre a los cerca de 18 años, pues se supone que tuvo una revelación, de tal manera que reciben esa revelación, lo que va a ser el fundamento de esta iglesia. El, la persona está muy, ¿cómo le digo? No considera que las iglesias de ese momento eh, sean las verdaderas y se supone que él ha recibido una revelación para establecer la iglesia verdadera. Entonces, a partiendo de ahí es el inmenso peligro que existe en las revelaciones. Entonces, después de recibir la visita del ángel que le está revelando dónde encontrar las tablas que habían sido escritas alrededor del año 400,
y luego empezar todo ese descubrimiento que le está dando el ángel sobre cómo se estableció la iglesia en América a través de este profeta, eh, que también fue guiado por un ángel. Entonces aquí habla del profeta y habla del ángel. Eh, Allí el ángel es Moroni, mientras que eh, aparece eh, el otro personaje que sería el profeta, que recibe esas revelaciones que están escritas. Y ahora José Smith también es visitado para eh, recibir la revelación dónde está los escritos sagrados que él tiene que traducir, y eso fueron dados a un pueblo en particular que se supone que era la iglesia de Cristo, pero que desapareció porque ese pueblo lo aniquilaron. Entonces, toda esa narración y toda esa experiencia que supuestamente tuvo o que tuvo José Smith es desarrollada de esa manera. Ya posteriormente, entonces, tenemos cómo se le añade a este hombre otras personas, su propio hermano, y de tal manera que pues empieza a desarrollarse lo que va a ser la iglesia, los fundamentos escritos, el profeta, las revelaciones, y todo ese conjunto de eventos que se propician para el establecimiento de una nueva religión. Por supuesto que estamos hablando de un contexto también histórico donde se está desarrollando lo que es el asentamiento de personas que vinieron de otros lugares en ese territorio. Y por supuesto que la familia de Smith es parte de las muchas familias que partieron en busca de un lugar para establecerse, para fundar una comunidad nueva y donde haya oportunidades de trabajar y de prosperar. Entonces, en ese contexto es que también se está desarrollando. Es parte de lo que hay que tener muy en consideración, el establecimiento, la fundación de esta iglesia. Entonces, básicamente, estamos sobre eso y entonces entramos ya al tiempo de las doctrinas de los mormones. Entonces, ¿qué es lo que ellos creen alrededor de la persona de Dios, por ejemplo? Entonces, pero hay un hecho que es importante tener en consideración en nuestro desarrollo, y es que mm, la manera en que se establece esta iglesia. Entonces, desde ahí empezamos a considerar el texto sagrado, la Biblia, porque el mormonismo se establece sobre revelaciones nuevas, supuestas revelaciones que hay, bueno, o supongamos que sí tuvo revelaciones. Entonces, sobre ese fundamento hay escritos que aparecen como esos fundamentos del establecimiento de esta iglesia. Y a la par, entonces toman la Biblia. Hay una versión particular que es usada por José Smith, y es la versión eh, eh, King James, o el rey James, se traduce Santiago. Ok, entonces la Biblia traducida al idioma inglés, la versión el rey Santiago. Entonces, mucho de lo que hay escrito en el libro del Mormón realmente son apartes, textos de la Biblia que él introdujo como parte de la supuesta revelación o la revelación que él tuvo. Entonces, cuando examinamos eso, el fundamento son cuatro escritos para ellos. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son los cuatro escritos sobre los que se fundamenta la doctrina mormona?
son cuatro textos, para ellos son sagrados, tienen el mismo valor. Quizás uno tiene más valor que los demás, como La es verdad no, Ok, la verdad. El ok. Corán, Corán. No, hermana, el Corán tiene que ver con los musulmanes. Entonces, no, esto vamos a estudiar más adelante, hermana. Pero no, no es el Corán, es el libro del Mormón, que es atribuido a esa revelación. Entonces, el libro del Mormón es realmente el fundamento mayor para ellos. Entonces, ahí es donde tenemos. El ángel Moroni no aparece en la Biblia, pero es un personaje destacado en la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la mormón. Según la enseñanza de esta iglesia, Moroni es el ángel que se le apareció a José Smith en varias ocasiones, comenzando en el año 1823. Dentro de lo que se destaca en lo que corresponde a la identificación o a la identidad de la religión mormona, está este personaje, este ángel llamado Moroni. El, ese ángel es ¿cómo se llama? El que se le aparece a José Smith para hacerle todas las revelaciones, indicarle qué hacer, cómo hacer y dónde encontrar esos escritos que supuestamente él tradujo, porque también hizo parte del proceso de, de la revelación, ¿no? Cómo traducir de unas tablas de oro que él fue guiado a descubrir y que era el que tenía capacidad para traducir por la revelación que estaba recibiendo. Entonces, él está en una especie de habitación eh, eh, separada por unas cortinas de otra persona que está a su lado, que es el que va a encargarse de escribir lo que José Smith está traduciendo por revelación de esas tablas de oro. Nunca hubo evidencia de esas tablas, pero es parte del fundamento de esta creencia. Entonces, él está, porque el ángel le entrega no solo el lugar donde está, sino una herramienta llamada Urim Tumim, aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que lo usaban los sacerdotes para consultar a Dios sobre algún asunto determinado. Entonces, se supone que a José Smith se le entregó ese Urim y Tumim, que se iba a encargar de darle la capacidad de leer ese escrito. Entonces, detrás de la cortina estaba quien traducía, o mejor, escribía, ponía por escrito lo que José Smith estaba recibiendo o traduciendo como parte de la revelación que él está teniendo. Entonces, todo ese proceso hace parte del fundamento de sus creencias. Para ellos eso es sagrado y por lo tanto es su fundamento. Lo que yo estaba hablando de algunos elementos que tienen que ver con José Smith y su religión es que hay unos personajes, bueno, aquí tenemos esta imagen. Pero aquí tenemos el personaje. Estábamos hablando de este ángel, que es Moroni, el que se le apareció a, a José Smith para entregar esas indicaciones, esas revelaciones. Entonces, este es el llamado ángel Moroni. Ese es el símbolo para ellos. Y en algunas iglesias que construyen, que son iglesias, algunas son como catedrales. Aquí tenemos esta imagen, es la
cúspide de esta eh, construcción, de este edificio, donde ellos se reúnen y desarrollan sus actividades. Entonces, este es un personaje importante para su creencia, su doctrina. Así que hay ah, la construcción de esa estatua de bronce del ángel Moroni tocando una trompeta, y eso es la cúspide del templo mormón en Salt Lake City, y la imagen de Moroni se va a encontrar en la literatura mormona. Según la teología de esta iglesia, él comenzó, Moroni comenzó siendo un ser humano. Era hijo del profeta mormón. Qué interesante. Mire usted, porque eso es parte de lo que ellos creen, que este ángel primero fue un hombre, fue hijo de un profeta, del profeta mormón, y de ahí se debe el nombre del libro. Mormón comenzó a escribir su mensaje en tablillas de oro, y tras su muerte, su hijo Moroni completó la obra y enterró las tablillas en lo que hoy es el oeste de Nueva York. Esto es lo que dicen alrededor del establecimiento de esta revelación. Se muere Moroni, este se convierte en ángel y eventualmente se aparece entonces a Joseph Smith. Entonces, mire este proceso que hace parte de las doctrinas. Para los mormones, parte del proceso es que ellos van a ir a ser dioses. Esa es parte de la creencia. Bueno, yo estaba tratando de hacer como una introducción, calentando motores, para ver si ustedes están listos y si han preparado algo, entonces podemos dar ese espacio para que lo compartan en este momento. Entonces, a ver, hermanos, si hay alguno de ustedes que ha preparado algo, por favor, ayúdenme a adelantar esto. Entonces, eh, dejo abierto para que ustedes intervengan. Adelante, Andrés. Hola, pastor, ¿cómo están? Ah, bien, adelante. Eh, bueno, pues así que su merced mencionaba un libro que era cómo llegar a ellos, ¿sí? Pero yo no tengo ese. Es como El Camino, ¿sí? ¿O es el mismo? ¿Cuál camino? Sí. Es el mismo libro. Vale, en ese libro, pues mencionaba así lo que su merced decía, eh, como él cree, como la iglesia. Algo interesante es como que su merced mencionaba que eran 4 libros, los que ellos tenían como principal fundamento. 3 de estos 4 libros los escribió José Smith, que pues en el libro del Mormón. Creo que uno era como La Gran Perla, se llamaba, Diccionarios y Divisiones o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y el otro es la Biblia, pero pues la Biblia, ellos hacen como una traducción para ellos mismos. No es que sea la Biblia que nosotros tenemos, sino que ellos cogen la Biblia, la que su merced decía, de 1611, del rey Santiago, rey Jaime, y la convierten en una traducción para ellos, como en algo que ellos como cambiar, que pudieron como cambiar para que se acomode como las creencias. También algo muy interesante es que Moroni y Mormón, en este caso ellos no aparecen en ninguna otra literatura, solo en las creencias del Mormón. Y pues es bueno como mencionarlo porque, digamos, Cristo aparece dentro de la Biblia, pero también hay comentarios fuera de la Biblia de Cristo. Entonces eso da más veracidad histórica a que verdaderamente él existió. Mientras que si no hay más veracidad histórica aparte de esa creencia, es muy probable que no haya existido. Otra cosa que es muy importante del libro del Mormón es que José Smith lo traduce en el año 1829, pero menciona que de la Biblia Jaime hay aproximadamente 10.000 citas de esta Biblia. Entonces, y esta Biblia fue publicada en el año 1611. Entonces, prácticamente ellos quieren hacer creer que Moroni escribió las tablas de oro en el año 400,
que José Smith las pudo traducir en el 1800, pero lo raro es que en el año 1600, o sea, intermedio a esos dos, se encuentran muchas citas en el libro que él traduce. Entonces no es como fiable, sino verdaderamente es como una copia o cierta copia de algunos manuscritos o de algunos textos que él podía tener. Mm, también que en las ediciones del libro del Mormón, o sea, la primera fue en el año 1829 y ellos han venido sacando diferentes versiones. Y en esas versiones han podido hacer aproximadamente 3.000 ediciones dentro de la primera versión y las versiones que tenemos actualmente. Entonces son muchos cambios para algo que pues ellos han tenido que venir adaptando. Y ya pues como en sus creencias o atributos, pues hay o en sus doctrinas, perdón, hay como varias cosas que que se pueden recalcar. Y que también pues conforme el cristianismo con la parte del mormón, pues como que se contradicen y no tienen como mucha razón. Entonces, no sé si tocamos una por una y de pronto su merced o algún hermano va complementando algo, algo así. Sí, está bien. Adelante. La primera, aquí tengo anotadito, es lo que su merced decía de como que ellos consideran las almas humanas como si fueran almas de dioses, es decir, las almas que nosotros tenemos actualmente son como almas de dioses que como que se colocan en nuestro cuerpo y al momento de morir ellas van ya como al reino eterno, pero que hay muchas almas rotando, que hay muchas almas como, sí, como en el mundo, que no han podido obtener su cuerpo y que entre más hijos uno tenga, pues más almas van a poder llegar a ese reino. Y era como lo que nos decía la hermana Natacha hace 8 días, que ellos creían que se podían casar con muchas mujeres o que practicaban la poligamia, pero era por eso, porque digamos, ellos creían que entre más hijos una persona tuviera, pues más fácil era como que esas almas se adhirieran y pudieran pasar al reino. Entonces, por eso les era permitido tener muchas esposas. Pero ¿qué pasó? Que por conflictos internos dentro del país y dentro de pues, la política, entre otras cosas, ellos tuvieron que desechar esta práctica de la poligamia en el año 1899. Es decir, ellos la practicaban antes, pero hubo muchos adeptos que los mataron, que estuvieron en diferentes controversias. Entonces, para que esto no les afectara como pues primero como la población y segundo como sus creencias, ellos optaron por ya no seguir practicando esta poligamia. Es decir, antes se podían casar con muchas mujeres, pero en el año 1899 ya solo se podían casar con una mujer. Y esto fue adepto por, creo que el sucesor de José Smith, que era por aquí lo tengo, Brigham Young. Él dio como esta orden de que ya no podían tener más mujeres. Sí, permítame, Andrés, le acuño aquí algo. Si hubo problemas con las autoridades por razones de la poligamia, de José Smith, de su hermano y de otros líderes que fueron apareciendo. Y ellos, ante las leyes, no podían practicar la poligamia. Y parte de su reclusión en la cárcel fue por eso, porque ellos estaban infringiendo la ley del estado donde se estaba desarrollando su comunidad. Ellos se establecen en un lugar, en Utah, para establecer lo que va a ser el paraíso, donde supuestamente estuvo el paraíso, porque para ellos también el territorio era parte del paraíso, y ellos van a restablecer el paraíso. Por eso se establecen allí. Recuerden que son migrantes los que se van haciendo adeptos a esta fe, son muy trabajadores y son gente que es muy bien organizada, gente muy respetuosa, pero en el caso de la práctica de la poligamia, que era parte de lo que usted está diciendo, ¿no? El tener más hijos, pues eso implicaría mucho más avance en la parte espiritual. Pero sí, básicamente ese aspecto, Andrés, solamente quería dejar en claro. Hay unos aspectos legales, de comunidad, de Estado, de leyes que inmediatamente intervinieron para cortar ese desarrollo de lo que sería la práctica de la poligamia. Entonces, por eso ellos tuvieron que retraerse, aunque algunos de posteriores líderes también la practicaron, no de pronto de manera tan pública, pero sí, sí lo hicieron. Y las esposas asumen
el texto de Timoteo, donde dice que la mujer teniendo hijos se salvará. Por supuesto, es una mala interpretación del texto sagrado. Entonces, para las mujeres, el hecho de poder ser concubina o parte del harem de uno de estos líderes era también una forma de salvarse o de obtener esa salvación. Gracias, Andrés. Siga. Sí, súper, ese punto también es súper interesante porque ahí vemos en cuanto a la mujer y la salvación, como ellos también, pues en cierto aspecto como que hacen por debajear a la mujer, ¿no? Digamos, nosotros lo vemos mucho en el Islam, que la mujer es golpeada, que se tiene que cubrir, que ellos se pueden casar, que son menos que el hombre, bueno, como en ese sentido. Pero en este caso no se ve tan particular, pero sí se alcanza a ver ya cuando uno estudia un poco más a profundidad, que la mujer verdaderamente también es por debajeada en este tipo de denominación o de creencia. Entonces es un punto, pues, que gracias a Dios también podemos darnos cuenta porque yo hablando con Wendy, ella pues agradece mucho con que pudieran hacer aquí como en Colombia y como escoger su propia religión, denominación, como creer en Cristo, que pues nos pone como iguales, ¿no? Como a los hombres y a la mujer por igual, y no como en diferentes situaciones del Islam, y pues en este caso esta lección pues del mormón. Ah, bueno, algo también importante es que a ellos no les gusta que lo llamen mormones. Se llama mormón, pues por lo que el pastor Hernando explicaba, que era mormón y Moroni es su hijo, pues que eran como el profeta, entonces mormón de los mormones. Pero ellos no se consideran o no les gusta que lo llamen así, sino pues como Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son tres, la que pues dejó José Smith con su sucesor, otro grupo de adeptos se encaminó con el hijo, como si el hijo fuera como el profeta siguiente después de la muerte de José Smith, y un tercer grupo que es como la minoría. En el año 2026, o sea, actualmente cuentan con 15 millones de miembros. Y hace poquito, en octubre del año pasado, cambiaron su líder principal porque el líder anterior falleció. Entonces tienen un nuevo líder hace unos 5 meses más o menos. Bueno, siguiendo ya con las doctrinas, lo que les venía diciendo, creen en la Biblia, pero en una versión que ellos publican. Y algo también que como que de pronto nosotros vemos mucho también en otras iglesias, como lo son los apóstoles, que tienen como la última palabra en esas iglesias o denominaciones, que digamos lo que él diga se hace porque pues él es como el inspirado de Dios en la tierra, según pues, para esas creencias. A ellos les pasa lo mismo, que ellos creen que los adeptos o los oráculos o como su núcleo principal de líderes son los que tienen la última palabra. Es decir, lo que ellos digan, así no está escrito pues en la Biblia o en los libros, eso es lo que debe hacerse. Mientras que para los cristianos y nosotros no. Puede que digamos el pastor diga algo o el líder diga algo, pero nosotros lo comparamos con la escritura y si la escritura no está, pues claramente no es falible. Si está en la escritura, pues bueno, él tiene razón, pero para ellos lo más importante es no compararlo con la Biblia, sino lo que el líder diga. Entonces también es como que ahí puede variar, ¿no? Porque dependiendo a lo que, digamos, si el líder dice algo que él quiera propio, puede cambiar toda la doctrina, puede cambiar cierta parte de la doctrina como para los beneficios propios de él. Entonces ahí también varía mucho y ha venido variando mucho, por eso también tantas ediciones del texto. Discúlpame, Andrés, aquí también, permítame. Eh, en lo que corresponde a las doctrinas. Eh, dice uno de los escritos de una esposa de los que participan, de las que participaron en todo este proceso, eh, sobre este asunto de las doctrinas de esta iglesia. Dice que es muy difícil documentar cabalmente todo lo que corresponde a sus doctrinas, porque siguen cambiando. Son cambios continuos de doctrinas, nuevas doctrinas y otras tantas olvidadas aparecen por todos los lados. El autor dice, la señora, que es una autora que hizo parte de esto, dice que son como palomitas de maíz. Eh, Entonces, están explotando aquí y allá nuevas doctrinas y luego también
traen de las viejas doctrinas también. Y ese es el ejemplo, que literalmente hay cientos de doctrinas. Siete de nuestros nueve presidentes de la iglesia han vivido matrimonios plurales. Y este principio todavía es y será siempre una doctrina de la iglesia, aunque no sea manifiesta, de acuerdo a este autor, siempre van a estar practicando eso, así sea secretamente. Mm, y interesante lo que ella escribe. La prueba más grande que yo he soportado en mi vida fue vivir con mi esposo y engañarlo al recibir la atención de José Smith cuando fuera que él escogiera venir a mí. Y estamos hablando de una persona del tiempo de José Smith, que hace este registro de lo que ella fue la participante de este proceso. Ah, Su nombre es Anne Elisa Jung, esposa número 19 de José Smith. Entonces, fíjate que aquí hay, digamos, ciertas documentaciones que nos llevan a considerar sobre eso. Y ella sigue hablando de otras doctrinas. Gracias, Andrés. Siga, por favor. Sí, es 19 esposas y más. Sí, gracias, gracias porque ese sí no lo sabía. A mí me gusta mucho como todo este tema de como las denominaciones. Voy a publicar en el grupo este documento. Ok, gracias, pastor. Listo. Em, bueno, tocando ya el tema como de Jesús, como ellos ven a Jesús, que es como nuestro punto principal y pues lo que verdaderamente genera como la mayor diferencia entre cristianos y mormones, o bueno, como les gusta llamarse a ellos, santos de los últimos días, es como ellos ven a Jesús y como nosotros vemos a Jesús. Nosotros creemos en un Dios trinitario, que es uno en unidad y en esencia. Ellos consideran a Jesús por aparte del Padre y por aparte del Hijo, es decir, lo consideran como tres dioses apartes. Nosotros los consideramos como tres dioses, sí, tres seres, pero el mismo Dios. Ellos sí los consideran aparte. A Jesús lo ven como una persona con cuerpo, al Padre también lo ven como una persona con cuerpo, y al Espíritu Santo sí lo ven como un espíritu, que es el único que ellos consideran como espíritu. Pero ven y consideran como a muchos dioses, no solo a estos tres, sino a más dioses. Y en el caso ya particular de Jesús, ellos consideran que María, madre de Jesús, y Adán tuvieron a Jesús como hijo. Y ellos consideran a Adán como de este mundo, como de el Dios con el que nosotros tenemos que ver. Entonces ellos consideran a Jesús hijo de ese Dios Adán. Es como esa diferencia que nosotros también podemos tener. Consideran que Jesús tuvo varias esposas y mencionan allí como el caso de Juan 11:15 cuando dice que Jesús amaba a María y a Marta, pero pues no tienen la parte donde también menciona a Lázaro y pues que este amor no era como amor eros, como de pareja, sino era un amor ágape de Dios, ¿no? Como también filial, familiar, más no un amor como de relación. Entonces a ellos como que ese versículo lo encajan para que pudiera coincidir con ellos, pero cuando llegamos a comparar bien la versión, nosotros vemos que no es así. También mencionan como las bodas de Canaán, que Jesús es como el esposo de esas bodas. Más pues también se nos menciona en Juan 3, sí, Juan 2:2, que Jesús no tenía que invitarse a la boda de él si era la boda de él. O sea, es como, no sé, en el caso del pastor Hernando que se casó, es como si él se hubiera autoinvitado a su boda. No es correcto, porque pues no necesita una invitación porque él es el que se va a casar. Entonces, vemos en Juan 2:2 que dice Jesús y sus discípulos recibieron la invitación a las bodas. Entonces, ahí también es como que se controvierte ese versículo. Y no sé si quieres aportar algo ahí más, Pastor Hernando o algún hermano. No sé. A ver si hay otro hermano que quiera participar. Ok, bueno, este, sí, estamos hablando sobre
primero mencionó lo de la persona de Dios. Para nosotros, la escritura tiene la revelación de lo que se denomina la Trinidad. Por supuesto, ese término no existe en la escritura, pero la revelación está del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas, pero que en últimas es uno y único Dios. Entonces, no sé si de pronto algunos recuerdan que en ocasiones cuando empiezo la oración, yo hablo de eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y único Dios, pero sí se distingue como tres personas. Reza, ¿no? En la doctrina, o en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En lo que corresponde a los dioses, para ellos, para el mormón, hay muchos, hay millones de dioses. Si nosotros tomáramos 1 millón de mundos como este y numeráramos sus partículas, encontraremos que hay más dioses que partículas en esos mundos. Esa es parte del escrito que hay inclusive este fue un diario de discurso de Orson Parr. Es parte de lo que ellos están publicando continuamente alrededor de sus creencias. Entonces, muchos millones de dioses, lo que para ellos existen muchas partículas en el universo, pero más que eso, hay más dioses. Como señala Andrés, Dios hizo a Adán como usted y yo somos hechos, a pesar de que la historia nos enseña de que nuestro padre Adán fue hecho del polvo de la tierra y de que él no sabía nada de su Dios antes de ser creado. Esto no es así, dicen ellos. Él fue hecho como tú y yo somos hechos y ninguna persona fue hecha de otra manera. Ese es otro de Brigham Young, que hace parte de un discurso que él dio como fundamento también para lo que ellos creen. Mm, Dice que los santos de los últimos días enseñan hoy día que Adán fue concebido y nació sexualmente. Aparentemente el presidente Jung quiere decir que a Adán se le dio un cuerpo físico por medio del sistema normal de concepción, desarrollo embriónico y nacimiento, como este es el método por el cual usted y yo somos hechos y por eso hay que tener muchos hijos para que posteriormente también sean otros dioses en la medida de su proceso. Entonces, es parte de todo lo que ellos enseñan, muchos dioses. Gracias, Andrés. Puedes seguir. Gracias, pastor. Bueno, eso en cuanto también a otra creencia. Y algo también que los sacerdotes tienen es que ellos creen que como que los líderes y los sacerdotes principales o como los líderes principales son los que dan los dones del Espíritu. Y pues nosotros no lo vemos así, por 1 Corintios 12, que el Señor distribuye los dones a cada quien conforme Él va queriendo y conforme Él va dando. Entonces no es como que el líder nos distribuya los dones del Espíritu, sino que el mismo Espíritu es quien nos los da. Ellos consideran que los da el sacerdocio. Entonces ese también es como un cambio que podemos ver. Mm, en cuanto ya también al papel de la mujer, vemos que ellos dicen que no fue Adán quien cometió también el pecado, sino que fue Eva la que desobedeció. Y al ser Eva la que desobedeció, Adán tuvo que por debajearse a ella, o tuvo que hacerse mortal. Ellos consideraban pues a Adán un dios que era inmortal, pero por Eva, ellos creen que él, que él tuvo que por debajearse. Y pues ahí también vemos el papel de la mujer, ¿no? Ellos solo creen que fue la mujer, más en la parte en la que el hombre también. Claro. Y
Bueno, eso por esa parte. Vemos ya como el tema de la salvación, que es como el último punto de doctrina, que ellos consideran la salvación por medio de las obras. O sea, según si tú perteneces a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, si cumples con lo que ellos demandan, si obedeces todo lo que la Iglesia está, si te bautizas en esa iglesia, porque ellos consideran el bautismo como término también de salvación, pero el bautismo dentro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Si tú no estás bautizado dentro de esa iglesia, ellos dicen que cuando mueras, si no estás bautizado, el espíritu puede como después de la muerte llegar a ser salvo. O sea, en el mundo de los espíritus puede llegar a escuchar el evangelio y a ser salvo, o como por medio de diferentes señales, no sé bien cómo sería ahí, puede llegar a ser salvo. Y consideran que también en la parte del bautismo, como que si tú no te puedes bautizar, otra persona puede hacerlo por ti, según como una creencia de los corintos, como que hay pequeñas bases históricas que muestran que en la iglesia de Corinto de pronto alguien que no podía bautizarse le decía que alguien se bautizara como por él, pero pues no es como algo 100% fidedigno, porque son muy pocos los textos que dicen esto, y pues en realidad también no es como principal para la salvación. En el cristianismo se cree que el bautismo salve. Entonces, pues como para ellos es tan importante, ellos consideran que alguien puede bautizarse como para ser salvo. Pero pues en el cristianismo no, en el cristianismo con creer en Cristo basta. Claramente el bautismo es una señal de obediencia, una señal pública de haber creído en Cristo, pero, pero para la salvación basta es con creer en Cristo. Y, y ya, creo que no tengo más. Andrés, referente al bautismo, eh, para ellos fue necesario el bautismo de Jesús. Como el Mesías vino al mundo para lograr su propia salvación, así como para hacerla posible para todos los hombres. Estamos justificados al concluir que Él mismo, el Señor Jesús, necesitaba ser bautizado. El Señor Jesús, siendo un hombre, necesitaba el bautismo tal como otros hombres. No hay otra explicación. Eso fue Bruce McConnell, el Mesías prometido, es un escrito que él hace de la iglesia mormona. Entonces, primero que Jesús no nació virginalmente. Segundo, que Jesús necesitó ser bautizado como cualquier persona pecadora. Entonces, esos procesos de cómo presentan a Cristo desvirtúan todo lo que la Biblia nos ha revelado. Eh, Tenemos que recordar que fuimos advertidos de falsos profetas, de falsos maestros. El Señor Jesús en varias ocasiones hizo mención de eso y los apóstoles igualmente. En el escrito del apóstol dice que si un ángel se le aparece, si un apóstol o llamado apóstol se le aparece para enseñar cosas diferentes que no corresponden a la verdad, entonces nos llaman a tener mucho cuidado, a prestar mucha atención a lo que está escrito en la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Entonces, es la alerta que Dios nos ha dejado de iglesias como esta, que tienen, por decirlo con todo respeto, una barbaridad de creencias, de doctrinas, terribles, terribles, pero que naturalmente ellos saben cómo presentar y justifican lo que ellos son, lo que ellos creen y cómo siguen ganando adeptos. En la clase pasada mostrábamos esas estadísticas de las que hizo alusión Andrés, de un crecimiento bárbaro, porque de manera humana tienen una organización muy avanzada, tienen unos recursos muy grandes, como les señalaba al principio, porque ellos tienen gentes de negocios, ellos tienen inversiones donde más producen y todo eso permite que tengan una fortaleza económica.
Ellos tienen una institución educativa que forma sus propios líderes, que forma sus misioneros en áreas de la ciencia, pero también usan recursos, por ejemplo, la capacitación en idiomas, para que sus misioneros aprendan y vayan a esos lugares y se puedan comunicar con pueblos nuevos, con gente que no ha sido alcanzada. Entonces ellos preparan muy bien porque tienen una capacidad también en el área de la preparación con sus universidades que son muy famosas, por cierto. Tienen personal muy destacado en cuanto a la educación. Son reconocidos por eso también. Entonces, ellos han montado de tal forma una estructura que les da mucho poder y mucha influencia y también eso permite su gran desarrollo. Entonces, si ustedes han escuchado atentamente, si han tomado el texto y lo han revisado, se dan cuenta de las muchas doctrinas que confrontadas con la escritura, realmente nosotros que por la gracia del Señor nos ha permitido tener el acceso, el conocimiento, por su gracia, por su espíritu de la Biblia, pues eso nos permite comparar y ver tan distantes que están ellos. Para retomar un poquito, estaba por mencionar los textos que ellos tienen como fundamento. El libro del Mormón, que eso es básico, eso es importante para ellos. Hay otro escrito que se llama Doctrinas y Convenios, ese es un segundo escrito. La Perla del Gran Precio es otro escrito tercero. Y la Biblia con las modificaciones y con las ah, notas que ellos hacen referente a cada pasaje bíblico para acomodarlo a lo que el libro del Mormón reveló. Entonces, no se acomodan a la escritura, sino que acomodan la escritura al libro del Mormón. Adelante, Andrés. Y también mencionar que son muy ordenados, algo bueno, y que el libro decía como mencionar los puntos también fuertes, ¿no? Como de ellos. Y era como que son lo que su merced decía, son muy ordenados en cuanto a su ministerio, en cuanto a cómo distribuyen su dinero. Y algo que me pareció muy interesante que los jóvenes van de dos en dos, así como el Señor mandó a sus apóstoles a que predicaran la palabra, ellos también lo hacen de dos en dos predicando el evangelio. Entonces es un punto muy fuerte que creo que pues también como que eso los hace también ganar muchos adeptos. Y algo que también mencionaban es que son hombres de oración, como que a pesar de todo, son como esas personas que siempre están como orando y pues que también deberíamos tener en cuenta nosotros como siempre estar en esa adecuación. Y lo importante sobre todo no es como que nosotros cuando hablemos con ellos como que queramos como atacar o como que queramos tener la razón, sino poder tener como una verdadera conversación y llevarlos a Cristo. Y pues en nuestro caso es que de pronto no podemos hablar con muchos, que podamos orar por ellos, por las personas que están allí que verdaderamente puedan conocer el Evangelio pues para ser salvos. Creo que esa es nuestra lucha con esta denominación, ¿no? Porque muchas veces pues podemos tener el intelecto, pero pues si no lo podemos usar o no lo sabemos hacer bien, pues de nada nos sirve. Entonces creo que lo que más debemos hacer es orar, estar preparados, también requieren como defensa de nuestra fe, pero sobre todo esto orar y pues pedir al Señor que ellos puedan conocer a Cristo. Puedes hacer mención de lo que tú dijiste del video, que eran bien presentados. Gracias, Andrés. Volviendo un poquito hacia atrás sobre el libro del Mormón, eh, hay un escrito de un autor que no fue publicado en su momento, Salomón Spalding. Este hombre nace el 20 de febrero del 761, 1761, y muere el 20 de octubre de 1816. La fecha es importante. Él es un autor estadounidense que escribió dos textos relacionados.
un manuscrito que no acabó, inacabado, de la historia de los manuscritos, y otro que tiene que ver con una novela histórica inédita sobre una civilización perdida de los constructores de montículos de Norteamérica, llamada el manuscrito Fon o de fundamento. Se discute si estos textos son distintos. Como ninguna de sus obras fue publicada, los títulos son solo títulos provisionales y por lo tanto no están fijados. Tras la muerte de este autor, varias personas sugirieron que Joseph Smith utilizó su obra como fuente para el libro de Mormón, una escritura de la que estamos haciendo alusión. Entonces, esto es como un plagio de José Smith de estas dos escritos, dos libros que no fueron publicados, pero que llegaron a manos de Smith y le dieron la idea de desarrollar todo el andamiaje de lo que son las doctrinas mormonas. Entonces, muy importante considerar eso, que el fundamento de esa iglesia realmente es terrible, la fuente de cómo se establece este tipo de iglesia. Ah, ahora, es importante, quiero señalar algo porque Andrés está haciendo mención de, de poder acercarnos, si Dios nos da esa oportunidad también de tener a alguien ahí frente y poder ayudarles. Una de las cosas que se observó en el video que les presenté en una de las primeras clases es la presentación que hicieron los muchachos de su iglesia, la manera tan profesional como fue hecho el video, la presentación y la expresión de los mismos muchachos al introducirnos a su iglesia, las instalaciones, eso muestra, eso refleja lo que son. Y una de las cosas que de pronto ninguno le pudo haber prestado atención, bueno, sí hubo alguien que fue la persona que me dijo, mira, si usted se dio cuenta en lo que ellos mencionaron, es que para ir a la iglesia escogían el mejor traje. Para ellos era importante la presentación y la manera en que van a expresar su culto. Tiene que ir impecables, bien vestidos. Entonces, eso hace parte de su estructura, de su creencia. Por lo tanto, eso muestra cierta imagen de ellos para atraer a las personas. Esta alusión se hace también porque aquí, por ser la costa, algunas personas van a los cultos en bermuda, en camiseta, como si fueran para la playa o si fueran a un centro comercial. Entonces, ellos hacen la distinción en su presentación, en su ir a reunirse, a expresar su comunión con Dios. Lo hacen de una manera física también muy bien presentada. Bueno, quiero ahora mencionar algo. Tenemos estudios o cursos de formación sobre el contenido de nuestra fe. Estoy haciendo alusión a un libro que también les voy a compartir si no lo he hecho. Claros, dinámicos y participativos. A veces va muy bien escoger temas en los que la fe cristiana va en contra de lo que dice nuestra cultura y sociedad para analizar por qué los cristianos nos destacamos o ponderar, ensalzar, elogiar, alabar, examinar con cuidado cualquier asunto y determinar el peso de algo, es decir, considerarlo para asumir una postura concreta. Estoy hablando
de otro de los aspectos que estamos desarrollando en nuestra materia, como es la apologética, es decir, la defensa de la fe. Y esto que estoy compartiendo es de un libro que busca llevar al creyente a considerar la importancia de la apologética. Y está haciendo mención de cómo, como creyentes, debemos ser muy juiciosos en analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que está afectando la vida de los seres humanos, a quienes nosotros estamos llamados de ir y presentar la fe. Un método sería eh, encontrarse con algunas herejías en auge y estudiar por qué debemos rechazarlas. Es decir, es parte de la manera en que nosotros podemos hacer defensa de nuestra fe, formas en que pudiéramos hacerlo. Hoy, en esta programa que tenemos del instituto, estamos abordando eso, las herejías, las doctrinas falsas que están propagando iglesias como estas y que están cautivando muchas personas. Andrés mencionaba de los misioneros. El muchacho a sus 18 años está en capacidad de dedicar 2 años, año y medio a las misiones. Algunos son patrocinados por sí mismos o su familia con sus gastos para que vaya a algún otro lugar y vaya a propagar su fe. Otros consiguen el patrocinio de otras personas para ir y hacer misión. Esa es parte de la estructura. Y eso nos lleva a considerar a nosotros dónde estamos. Si tenemos la verdad, ¿por qué no estamos desarrollando programas internos de nuestras iglesias con esa finalidad? Necesitamos mirar ese aspecto. Am, Eso en cuanto a esa parte. Entonces, estoy hablando o estoy leyendo mejor, parte del escrito que ustedes van a tener. Un método sería concentrarse en alguna de estas herejías, como lo estamos haciendo hoy, y estudiar por qué debemos rechazarla. Pero esto, el autor está diciendo, esto lo tenemos que hacer es en la iglesia, en las clases. El método contrario consistiría en coger algunas creencias cristianas básicas y estudiar cómo demostrar que son importantes. La educación cristiana es importante. De ahí la escuela dominical, desde los niños hasta los adultos. Deben ser intencionales y contar con un programa de enseñanza claro y atrayente. Y debe contagiarse a sus miembros la visión de lo importante y relevante que es la lectura. Entonces hablamos de la educación cristiana, ahora hablamos de la lectura, es otro modo de aprender. Si las iglesias eligieran cada año un libro que trata temas sobre cómo relacionar algunas cuestiones de la fe cristiana al debate que tiene lugar en nuestra sociedad contemporánea, estaría proyectando a las iglesias o estaría proveyendo a las iglesias una herramienta muy importante. Nosotros no tenemos esos espacios de discusión y es importante desarrollarlos. Se podría hacer de la siguiente manera. Los miembros de la congregación leerían el libro y habría unas reuniones periódicas para comentar un par de capítulos en cada reunión. Con esto se conseguiría que los hermanos desarrollaran la habilidad crítica de la sociedad en la que vivimos. También daría a la gente confianza para expresarse, saber escuchar, saber responder en función de lo que están escuchando. Estamos asistiendo al final de la era de la imprenta. Ahora lo que impera es un tipo de comunicación más visual. Es más que obvio decir que la televisión y la pantalla son los principales medios de comunicación y los instructores de la iglesia deben enseñar usando estos medios. Ya hice alusión de que en semestres pasados tuvimos la oportunidad de recibir capacitación en radio y televisión, en los medios audiovisuales. Y eso fue eh, muy importante
porque nos abrió más luces de lo que podemos usar como herramientas en las iglesias para presentar nuestra fe. Así que un buen ejercicio, hablando de esto, consistiría en ir un grupo de creyentes a ver una película para luego analizar qué ideas quiere transmitir esa película y hablar de dichas ideas a la luz de la fe cristiana. A veces no necesariamente tenemos que ir a un teatro. Tenemos muchos medios al alcance donde nos brindan las películas y podemos reunirnos en un salón de la iglesia, ver la película y tener la discusión. Este ejercicio no solo serviría para agudizar el sentido crítico, sino para convertir la doctrina en algo vivo, en algo relevante para vivir diario. Además, para los miembros de las iglesias, sería más fácil compartir su fe usando una película conocida o un programa de televisión que todo el mundo está viendo. Entonces, usar como puente, como conexión ese tipo de temas que se están dando, ese tipo de películas, ese tipo de libros, es muy, muy, muy importante. Entonces, fíjese usted, educación cristiana, lectura de un buen libro, eh, usar películas que pueden ser muy útiles para la reflexión y para presentar nuestra fe a las personas, de poder abordar usando estos medios y a la vez presentar defensa de nuestra fe, de los temas que se están dando en nuestra sociedad en este tiempo, ser relevantes, ser relevantes. Bien, hermanos, me parece que ya nos fuimos de tiempo. Gracias por su asistencia. Permítanme un segundo. Yo voy para acá para poder documentar este tiempo. Entonces, gracias al Señor por permitirnos este espacio. Tuve la ausencia de muchos estudiantes, bueno, muchos en el sentido de que nos hicieron falta algunos. ¿Cinco están o faltaron? Faltaron cinco, me dice aquí mi secretaria principal. Entonces, bueno. Lamentamos que no hayan podido estar, pero está grabado, ya está el link de la referencia de esta clase, pueden aprovecharla y estaré enviando el material de los libros que hagan falta. Gracias, hermanos, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y voy a rogar, como siempre, a nuestro hermano Isauro que nos despida en oración. Amén. Padre, te damos gracias por la explicación tan precisa que hemos recibido en esta oportunidad de ambas partes, tanto del profesor como de Andrés, la exposición bastante precisa y a grandes rasgos y a vuelo de pájaro, muy completa de las doctrinas de esta iglesia mormona. Y te damos toda la gloria por esto y las felicitaciones para Andrés. Desde luego que recibiendo las bendiciones del conocimiento para nosotros a través de este espacio, que quienes ya habíamos visto esta materia, la memoria nos había jugado una mala pasada, pero que nos trae nuevamente a nivel de recordatorio estas importantes clases a nivel de esta falsa doctrina. Suplicamos tu bendición para Andrés, para Pastor Luis y para todos los que han participado. De igual manera para las tres personas que estuvieron presentes aquí a nivel de escucha como el tema tan importante y donde se formularon las preguntas que Pastor Gilberto las respondió, especialmente a una de las personas que asistieron en esta oportunidad como asistentes. Muchas gracias, Señor, y los resultados son tuyos. De otro lado, suplicamos que tú nos guardes en esta noche y nos permites conciliar el sueño y nos libres de cualquier atentado, no solamente a nosotros en la noche, sino a los hermanos
y nuestros familiares y amigos que todavía van en el transporte rumbo a sus hogares, razón por la cual quizás no pudieron asistir a esta importante clase. Pedimos tu bendición y que cuando vayan a leer y a mirar por diferido la clase, logren sacar los máximos resultados. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te agradecemos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Isauro. Hermanos, estemos orando mucho por las elecciones que viene el próximo domingo, el orden público y todo lo que es este proceso, que el Señor esté guiando al pueblo colombiano en cuanto a estas decisiones que deben tomarse sobre quiénes van a estar representándonos en la Cámara y en el Senado, y también para ir, por decirlo de alguna manera, expurgando cuál sería el candidato para la presidencia. Entonces, que el Señor esté guiando a nuestro país, porque eso va a ser crucial en cuanto al futuro de Colombia. El otro aspecto, pues ustedes saben de la guerra que se está desarrollando en Medio Oriente, que el Señor esté guardando muchas de las personas que están sufriendo por esto. Y quiero anunciar que el hermano Andrés nos va a estar ayudando con la próxima clase, que sería el espiritismo antiguo y moderno. Ese sería parte de lo que vamos a estar desarrollando. Entonces vamos a entrar en una doctrina que corresponde al espiritismo. Entonces, esto va a ser también importante conocer, porque hay mucha gente que está metida en esto también y que nosotros como creyentes debemos mirar, y también, si Dios nos da la oportunidad de tener una persona que está en estas prácticas, pues poder, a la luz de la escritura, ayudarle. Entonces, no olvide sobre nuestro próximo tema, el espiritismo antiguo. Así que estén revisando el material que tienen ahí a disposición. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches, que descansen y buen tiempo en su familia. A usted, Gracias. pastor, muchísimas gracias. Dios les bendiga y a todos los hermanos. Un abracito. Bueno, Que estén muy bien, gracias a todos, chao, pastores. bueno, Andrés, gracias. Buen día. Saludos. Saludos a todos.